Bocas en todo momento. Estamos listos para dar inicio. En cuestión de unos minutos más estaremos iniciando.
todos y cada uno de ustedes, empresarios y empresarias del estado de Sonora, que el día de hoy conocerán el futuro de esta actividad en el estado de Sonora. Esta mañana de 25 de marzo estamos listos para tener y escuchar las propuestas económicas para el sector empresarial en Sonora. Esta mañana estamos listos para conocer el futuro de los próximos 6 años de nuestro estado en Sonora en materia empresarial. Queremos darle la bienvenida y un fuerte aplauso a todos los empresarios y empresarias que nos acompañan esta mañana. ¡Bienvenidos! También le damos la bienvenida a nuestro invitado especial esta mañana, Alfonso Durazo, candidato a la gobernatura por la alianza Juntos Haremos Historia en Sonora. ¡Bienvenido! Lo acompaña y hacemos mención también como invitada especial a la doctora María Elena Gallegos. Gracias por acompañarnos. Y de nueva cuenta, agradecer a todos los empresarios y empresarios que nos acompañan esta mañana a escuchar la propuesta económica para el sector empresarial en Sonora. Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos, muy buenas tardes. A continuación me permitiré presentar a quien tomará la palabra de primera mano en este inicio, en esta reunión con empresarios, donde se presentarán propuestas económicas al sector empresarial. Nos acompaña María Elena Gallego o MEG, como es conocida dentro del ámbito industrial de ambos estados, en Sonora, México, y en Arizona, en Estados Unidos, por supuesto. De 1978 a 1980, la señora Gallego se desempeñó como vendedora de bienes raíces de sus propias unidades. De 1980 a 1981, estuvo como gerente administrativa en la compañía constructora en Nogales, Arizona. En 1982 ingresó a Sonitronics Sonora S-Plan Collectron, empresa Shelter con 52 años de experiencia, atrayendo inversión extranjera a México, hasta ocupar la posición de más responsabilidad en la empresa, como lo es ser la CEO del grupo Shelter con mayor tradición y crecimiento en nuestro país. María Elena ha sido asociada del programa Albergue por los últimos 39 años. Ha participado y contribuido a establecer en México a 220 empresas. No solo para Nogales, locación geográfica del corporativo Collectron, sino para otros municipios de Sonora donde está ubicada la empresa, tales como Hermosillo, Ciudad Obregón, Agua Prieta y Santana. Actualmente María Elena administra más de 9,000 empleos en las 5 diferentes divisiones del estado de Sonora, convirtiéndola en una de las mayores empleadoras de la región. María Elena fue seleccionada por la revista Expansión como la número 5 de las 100 mujeres más poderosas del país en los negocios en 2021 por 11º año consecutivo. Recibamos con un fuerte aplauso a María Elena Gallego. Me olvidó pedirles un banquito. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo a empresarios, amigos e invitados. Soy María Elena Gallego, empresaria de la industria de manufactura de exportación, y he tenido el gusto de ser partícipe del primer plan albergue de Shelter en México, conformado el día de hoy con más de 9,000 trabajadores en 5 ciudades en nuestro estado de Sonora. Para el burócrata federal, la frontera es tan ajena y Sonora está tan lejos
que fue para mí reconfortante encontrar al doctor Durazo entre oficios, escritorios, oficinas, allá en el año 2000 en la capital de México. En aquel momento yo estaba preocupada por los precios relativos de la industria mexicana, por la entrada de China a la OMC y por buscar mecanismos para facilitar la instalación de empresas extranjeras en México. También me encontré en ese momento con burocracia, costos enormes, trabas gubernamentales y distintos obstáculos para atraer y mantener inversión extranjera. Imagínense, yo, mujer nogalense, tan lejos de mi hogar, visitando estas dependencias dentro de palacios coloniales, me sentí como la India María. A veces es bien difícil continuar creando empleos, principalmente cuando en el gobierno hay oídos sordos. Por eso fue refrescante encontrar en el doctor Alfonso Durazo un sonorense comprometido con apoyar a su estado desde tan lejos. Él sabía que era importante la frontera y crear empleos e inversión era la única forma de impulsar a Sonora. En aquel momento, siendo secretario particular del presidente, sin conocerlo y a través de un amigo común, me abrió las puertas a las distintas oficinas federales como Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Economía. En la actualidad, he tenido la oportunidad de escuchar al doctor Durazo en varias presentaciones y les tengo que decir, es la primera vez que le pongo atención a un político, porque no suena como político, suena como una persona trabajadora, como los hoy presentes, porque entiende que Sonora se defiende desde todos los frentes y porque sabe que la inversión y el empresario son fundamentales para el futuro. Nosotros los empresarios sabemos que no dependemos del gobierno para nuestros negocios, sin embargo, también necesitamos un gobierno tampoco necesitamos un gobierno que se convierta en una barrera y sofoque los negocios. Y en mi caso, no poder tapar el sol con un dedo con los inversionistas extranjeros. Es por eso que el día de hoy yo vine a atestiguar de que el candidato a la gobernatura de Sonora, el doctor Alfonso Durazo, lo que promueve en su campaña de puertas abiertas no son palabras, sino un hecho. Y por eso le doy las gracias, doctor, porque en aquel tiempo pude mejor dirigir la inversionista en nuestro estado. Finalmente, me considero afortunada por haber encontrado mi sueño americano en Sonora, México, y considero que todos los hoy presentes podemos posicionar a nuestro estado donde merece estar número 1 con el doctor Alfonso Durazo. Muchas gracias, doctor Durazo, muchas gracias a los presentes, bendiciones a todos, cuídense de la pandemia y no se quiten de cubrebocas. Gracias. Agradecemos la participación de María Elena Gallegos. Gracias por esas palabras y sobre todo por recordar el uso del cubrebocas en esta ceremonia en todo momento. A continuación, escucharemos a nuestro invitado especial de esta mañana. Es candidato a la gobernatura por la Alianza Juntos Haremos Historia en Sonora. Recibimos y escuchamos las palabras de Alfonso Durazo. Mi queridísima María Elena, aprovechando la sana distancia, voy a permitirme esta excepción porque coincido contigo. Hay que cuidarse, por encima de la política está la salud y hay que atender las recomendaciones. Pero aprovechando la sana distancia y el ambiente abierto, les pido me permitan quitarme unos minutos el cubreboca para dirigirme a ustedes. Primeramente, quisiera agradecer a cada uno de ustedes, a todos los aquí presentes y a quienes nos acompañan a través de las plataformas virtuales en esta reunión. Gracias de manera muy particular a María Elena por sus amables palabras. He sido
un servidor público, nunca me he llamado funcionario, un servidor público de puertas abiertas, por convicción y porque creo que esa debe ser la forma de conducirse de un empleado público, sea estatal o federal. Agradezco a Jorge Aguirre, gracias Jorge, a Benjamín Aguilar, a Leoncio Durazo, gracias por hacer posible este encuentro. Quiero decirles que esta reunión es obviamente muy importante para mí, pero sobre todo para el futuro de la economía sonorense. Aprecio en ustedes a muchos de los más reconocidos empresarios del Estado. Muchos de ustedes han sido protagonistas de páginas estelares en la historia económica de la entidad. Pero también están aquí nuevos emprendedores que por su creatividad y visión de futuro le están dando un rostro distinto al devenir económico de Sonora. Y así como les digo que provengo del Sonora profundo, del de veras, en donde se expresan con toda su crudeza la desigualdad, la marginación, la falta de oportunidades, también les comento que vengo ahorita de una reunión con algunos de los inversionistas globales más importantes de Australia y Nueva Zelanda, porque ya estamos estructurando rutas de inversión regional bajo un modelo de desarrollo con seguridad sobre el que aquí les platicaré un poco. Tengo ya pláticas con inversionistas norteamericanos y en agenda reuniones también con inversionistas de Europa. Así es que en paralelo, haciendo campaña y trabajando desde ahorita, porque no voy a llegar al gobierno ni con ocurrencias y mucho menos a imaginar qué es lo que me voy a poner a hacer el primer día en el que asuma la responsabilidad. Desde ahorita lo tengo ya muy claro. Voy a compartir con ustedes algunos de los planteamientos y por respeto a su tiempo no me extenderé en algunas cosas. Esto es simple y sencillamente un brochazo sobre mi visión para lograr el relanzamiento económico de nuestro Estado, sentar las bases para su nueva prosperidad y el rol que deben de jugar de manera imprescindible las y los empresarios sonorenses, porque transformar a un Estado no es tarea de un solo hombre, es tarea de todo un pueblo. Y en esa responsabilidad veo una participación imprescindible, obligada, relevante de las y los empresarios sonorenses. Me reconforta que me acompañen en esta etapa de mi vida política, porque tengo muy claro que en ustedes recaerá, decía, la corresponsabilidad de la reactivación y del crecimiento y la edificación de una nueva etapa de prosperidad para nuestro Estado. Una prosperidad que beneficie a todos, especialmente a los olvidados de siempre, a los que nunca se les ha dado la atención que merecen. Más que una expresión propagandística, el mensaje o el compromiso de que por el bien de todos
primero los pobres es una necesidad del desarrollo del Estado. No hay lugar en el mundo que pueda desplegar a plenitud su potencial con los niveles de marginación, corrupción, inseguridad y pobreza que hoy caracterizan a nuestro Estado, pero particularmente con los niveles de pobreza. Por eso, de veras, por el bien de todos, primero los pobres. Si ahí no hay oportunidades, se van arrinconando casi de manera natural en la reserva del crimen organizado. Y eso es parte de lo que explica la situación en la que nos encontramos. He planteado que tengo 4 prioridades básicas en mi programa de gobierno. Primero, recuperar la paz social y la seguridad. Y lo vamos a lograr. Y me voy a aplicar personalmente a atender este problema. Nada de echar la bolita hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Nada de decir que le toca al gobierno federal, que le toca al gobierno municipal. Yo tengo una visión distinta sobre la responsabilidad del gobierno estatal. Todo lo que sucede en Sonora, que afecta de manera relevante a las y los sonorenses, es responsabilidad política del gobernador. Puede no ser su atribución, pero es su responsabilidad política. Y el gobernador tiene que acompañar a los afectados en la construcción de una solución con las dependencias que tengan la atribución de responder. Segunda prioridad es fortalecer el sistema de salud tan afectado por la pandemia y que nos mostró con toda su crudeza que es una infraestructura abandonada. Número 3, apoyar a los más necesitados mediante el presupuesto social más grande en la historia de Sonora. Y número 4, reactivar la economía del Estado hasta recuperar la grandeza que hace algunas décadas nos llenó a las y los sonorenses de particular orgullo. Son ustedes muy jóvenes, no nacían todavía, pero hace algunas décadas Sonora jugaba un rol estelar entre los estados de la frontera. Por muchos años nuestra economía giró alrededor de la actividad agropecuaria. Los ricos valles del sur de Sonora y las extensas praderas de la sierra sonorense abastecieron de alimentos las mesas de gran parte de las familias mexicanas. La inversión en infraestructura hidroagrícola, la investigación científica aplicada al desarrollo de semillas de alto potencial dio pie a la revolución verde y catapultó el crecimiento agrícola de nuestro estado. Con ello, el conjunto de la economía creció por varias décadas a ritmos superiores al 6 o 7% en promedio anual. Eran los años del milagro agrícola y económico del estado. Eran los años en que Hermosillo era la capital de Sonora, la capital del noroeste. Eran los años en el que nuestro estado era el primero entre los fronterizos y jugaba un rol estelar en el ámbito económico y político a nivel nacional. La industrialización iniciada en los 60s cambió radicalmente la naturaleza de la economía sonorense. El establecimiento de maquiladoras, primero en la línea fronteriza y luego en el interior
del Estado, ya lo mencionaba María Elena. Con el inicio de operaciones de la Ford Motor en Hermosillo y de otros conglomerados de procedencia extranjera, se convirtieron pronto en los motores del crecimiento de la entidad. Al compás de ese proceso, surgieron de manera paulatina notables disparidades regionales expresadas en un rezago progresivo de la economía, particularmente en el sur de la entidad, especializada en producción de alimentos y en un acelerado, se expresó también, en un acelerado dinamismo del centro y del norte, sostenido por la expansión de la industria manufacturera, básicamente de exportación. Este dramático giro se consideró en su momento una fase superior del desarrollo a la condición de líder nacional en la producción agropecuaria que ya tenía Sonora. Pese a la notable industrialización de la economía sonorense, dicha actividad no promovió procesos de integración productiva ni propició un mayor dinamismo del conjunto de la economía. Mientras esta limitación afectaba el potencial de crecimiento de la entidad, el resto de la franja fronteriza empezó a registrar mejores resultados macroeconómicos y sectoriales, desplazando a Sonora como una de las economías principales de la frontera. Hoy somos el último estado en la zona fronteriza. Estamos al final de la cola en los indicadores positivos y estamos al principio de la fila en los indicadores negativos. Llámese corrupción, llámese endeudamiento, llámese pobreza, llámese hambre. No crean que me halaga compartir con ustedes esta información, pero tenemos que partir de un diagnóstico realista para diseñar las soluciones que nos van a sacar del estancamiento económico que vive la entidad. Claro, ahorita la pandemia explica muchas cosas, pero antes de la pandemia y durante décadas la economía de nuestro estado vino en declive, salvo excepciones. Los datos son incómodos, pero imposibles de refutar como verdaderos. Sus fuentes son el Banco de México, son el INEGI, es el Fondo Monetario Internacional, es el Banco Interamericano de Desarrollo, es la industria maquiladora, es el Instituto de la Competitividad de la Coparmex. Por ejemplo, entre 1990 y 2018, 28 años, el PIB estatal aumentó en menos proporción que en varios estados fronterizos. Solo para ilustrar, pongamos el ejemplo de Nuevo León. Mientras esta entidad creció 200% en esos 28 años, Sonora registró apenas un crecimiento de 123% en esos 28 años. Entre 2015 y el tercer trimestre de 2020, que es la cifra más reciente publicada por el INEGI, correspondiente al indicador de la actividad económica, la economía de Sonora se contrajo 1.9%, mientras la de Chihuahua creció al 3.6% y la de Coahuila al 3.2%. No obstante, que esos estados no tienen ni de lejos las ventajas competitivas que tiene nuestro estado. Somos estados fronterizos, gran colindancia con el primer mercado,
del mundo, los tres. Bueno, ¿qué diera Coahuila por una frontera como Naco? Bueno, la tiene, pero es una exageración. Nosotros tenemos 5 o 6 fronteras. Tenemos 1,100 kilómetros de litoral, casi 1,100 kilómetros de litoral, y no cualquier litoral. Estamos en el Mar de Cortés, que es merecidamente llamado el acuario del mundo. ¿Qué diera Chihuahua? Lo digo con respeto. ¿Qué dieran Coahuila por una playa pedregosa que nosotros no volteamos a ver? Nosotros tenemos 1,100 kilómetros de playa, de litoral. Tenemos casi 500 kilómetros de frontera. Y tenemos recursos naturales extraordinarios. ¿Qué hace la diferencia entre nuestros estados? Mi tesis es que lo que ha obstaculizado el crecimiento de Sonora es la corrupción. La corrupción es el germen de todos nuestros males. Pero retomo el tema para concluir que podemos decir, lamentablemente, no estoy brindando por ello, que el actual sexenio será un sexenio perdido en materia económica. Mientras en el resto de las entidades fronterizas, salvo Tamaulipas, el crecimiento fue positivo. Nuestras exportaciones ocupan ahora el último lugar entre los estados de la frontera. En 2019 Sonora contribuyó apenas con el 8% del total regional. Entre 2016, si me aguantan, porque sí quisiera dejar ante ustedes claras las líneas fundamentales del diagnóstico para pasar posteriormente a las propuestas. Hasta la primera mitad del 2020, prácticamente todo el actual sexenio, Sonora solo captó 1,746 millones de dólares de inversión extranjera. El último lugar en la franja fronteriza. En contrapartida, la pobreza en Sonora alcanza hoy niveles tan graves en el que 1 de cada 3 sonorenses vive en situación de pobreza. Y de estos, más de 80,000 se encuentran en pobreza extrema. Y pobreza extrema es un eufemismo. ¿Qué significa en términos reales? Que le batallan para comer. Esa es la realidad. El Estado y los municipios están en quiebra. Aprovechando el lenguaje de la pandemia, diré que están en terapia intensiva. La deuda consolidada de la entidad gira en torno a los 28,000 millones de pesos. Contamos con los municipios más endeudados del país y al servicio de la deuda tan solo de la administración estatal significan cerca de 7,000 millones de pesos anuales. 12-13% del presupuesto. En pocas palabras, las finanzas estatales y municipales, decía, están lamentablemente en terapia intensiva. Y pese a que se duplicó la deuda en el actual sexenio, paradójicamente no se aprecian obras de infraestructura que justifiquen dichos pasivos. La corrupción, les decía, ha sido el jinete del apocalipsis
de la competitividad y el crecimiento económico de nuestro estado. Nos guste o no, esa es la lamentable realidad. De acuerdo al INEGI, el índice de percepción de la corrupción creció del 53 al 60% entre 2015 y 2019. El 2015, la campaña se basó en la denuncia de la corrupción al anterior gobierno, altamente corrupto. Pero en aquel año la percepción de corrupción llegaba solo al 54%. El 2017 se mide cada 2 años. El 2017 pasó al 57% y el 2019 al 60%. Así estamos. Contamos con sectores y ramas productivas dinámicas, pero es innegable que otras han perdido el brillo que una vez tuvieron. Por ejemplo, la ganadería, sobre todo la de engorda, ha mostrado un declive preocupante. Se estima que el 70% de la carne que consumimos las y los sonorenses es importada. La agricultura está sometida a restricciones naturales que limitan no solo su expansión, sino que obligan a reducir la superficie sembrada. En la costa de Hermosillo, en los 70s y parte de los 80s, se sembraban alrededor de 120,000 hectáreas. Hoy la siembra alcanza solo 35,000. Salud, jóvenes. Me recomiendan tomar agua seguido cuando estoy hablando, pero cuando estoy hablando se me olvida, no se me olvide el café, así es que brindo con ustedes. Y aunque se han modernizado y modificado los patrones de cultivo, eso no impide señalar que ha habido un achicamiento de dicha actividad en los últimos 40 años. En el pasado llegó a aportar el 30% del PIB estatal. Ahora alcanza solo el 6%. La pesca, orgullo de las comunidades asentadas en el Golfo de California, acumula problemas comerciales y una saturación del esfuerzo pesquero que amenaza la reproducción de muchas especies. En general, los pescadores no han podido adaptarse a las regulaciones ambientales exigidas y consecuentemente algunos recursos marinos están en peligro real de extinción. No obstante su extraordinario potencial, la industria sin chimeneas sigue siendo una promesa. Tenemos 1,100 kilómetros de litoral y tenemos un mercado altamente demandante de playas, de sol, de actividades deportivas, de turismo, de aventura. Colindamos con 4 estados de la Unión Americana que no tienen playa y que registran millones de yates en su territorio. Tenemos nosotros que convertir a nuestras playas en el destino obligado de los turistas de estos 4 estados. No me voy a detener, pero vamos a recuperar el centro de Guaymas, el centro histórico de Guaymas. Vamos a arreglar, por ejemplo, la calle Cerdán y la vamos a convertir en un área de exhibición
de la producción regional, artesanías, ropa y productos de esa naturaleza que son altamente atractivos para el turismo. Vamos a recuperar la infraestructura urbana de San Carlos. San Carlos tiene un potencial extraordinario. Quienes hemos tenido la oportunidad de viajar en algún crucero, por ejemplo, por el Mediterráneo, nos muestran bellezas extraordinarias, francamente, muy lejanas al atractivo que tiene San Carlos. Esa naturaleza caprichosa nos ha dotado de una belleza excepcional. ¡Qué Mediterráneo ni qué nada! San Carlos. Pero sus calles no le piden nada en deterioro a las de países que están en guerra civil. Vamos a recuperar la infraestructura urbana de Guaymas y de San Carlos, incluida el agua, incluido el drenaje y por supuesto la seguridad, Miren ustedes, calma jóvenes, hice una guía de la que luego me salgo y regreso. Regreso ahora para decirles que desde el arribo de las primeras maquiladoras a Sonora, se ha hablado de la necesidad de que la industria de exportación integre al tejido productivo local, especialmente a las pymes. Sin embargo, estos encadenamientos todavía no exhiben mayor avance. Hoy la industria sonorense luce desarticulada. Ello impide la gestación de polos de desarrollo tecnológicos o clústeres capaces de potenciar la actividad industrial. La falta de valor agregado es un pasivo que también exhibe la producción primaria de la entidad, especialmente en la transformación de productos mineros, de la ganadería y por supuesto de la agricultura. En el sur del estado somos grandes productores de grano y no cocinamos ni una galleta. No más falta que nos enteremos que ya están en proceso de importación de tortillas sobaqueras. No puede ser. Tenemos que darle valor agregado a la producción primaria. Por eso yo digo que tenemos una corresponsabilidad. El gobierno va a hacer su parte y la va a hacer sin regateos. Voy a ser un auténtico facilitador del establecimiento de la inversión y con total transparencia. Nada de compartir la riqueza con un funcionario público. La inversión que genere riqueza será compartida exclusivamente con los trabajadores, con el fisco y con los socios. Y el que quiera ser socio del gobierno, que se salga. No voy a permitir un solo acto de corrupción. No es fácil, pero estoy desesperado por encontrar en mi futuro gobierno al primer corrupto para poner el ejemplo y que sepan que va en serio y vamos a hacer lo propio con el Estado de Derecho. Nada de andar torciendo decisiones del Poder Judicial. Nada de andar utilizando a la justicia para intimidar, para lograr mejores condiciones de negociación.
Eso se va a acabar. Como dicen en Bavispe, tierra de filósofos, de mi cuenta corre. El lenguaje del clásico más popular, de corte más popular, me canso. Bueno, voy a aprovechar su generosidad para brindar de nuevo por los privilegios de ser orador. Me van a perdonar, pero debo decirles a ustedes que la única alternativa para sacar a Sonora de esta situación es tener un gobierno estatal que se conduzca bajo los principios de la Cuarta Transformación. Fíjense ustedes, no hay otra opción, no hay otra vía que garantice un replanteamiento de las políticas públicas capaces de reactivar nuestra economía, de abrir las puertas para la restauración de la grandeza del pasado de nuestro Estado y para impulsar la construcción de un futuro promisorio para todas y todos los sonorenses. Puede parecer una declaración retórica, pero no lo es. En la base de cualquier proceso de transformación está el combate a la corrupción. Y no la pueden combatir aquellos que o han sido beneficiarios o, en el mejor de los casos, han sido omisos y la han tolerado. Y no me voy a meter más con mis adversarios. Gobernar bajo los principios de la Cuarta Transformación, fíjense ustedes, porque luego genera cierta preocupación, pero por razones ideológicas, no por razones fundadas, válidas. Y aprovecho, ahorita hay una preocupación, estuve con los porcicultores en el sur y me expresan la preocupación. Ahí viene la expropiación. Pues no viene la expropiación, ni 1 milímetro se va a expropiar, ni 1 milímetro. Sí hay un proceso de revisión de la validez con la que quienes ocupan tierras en una zona colindante con la etnia yaqui cuenten con la documentación debida. Pero he hecho el compromiso con los pequeños propietarios que sintieron preocupación, que ante la eventualidad de algún problema, los acompañaré, porque como les decía, tengo una visión distinta. Todo lo que sucede en Sonora y que afecte de manera importante a la población o a algún grupo de la población es responsabilidad política del gobernador. A lo mejor a un particular no le hacen caso en una ventanilla federal, pero les quiero decir que a mí como gobernador me van a hacer caso, porque por la investidura, consecuentemente, no voy a dejar solo a nadie que tenga un problema relevante. No, ya que estoy en esto, no, pues tengo que decirles que no han conocido ustedes un auténtico gobierno facilitador como el que voy a encabezar muy próximamente. Ahora sí, que por el bien de todos.
va a ser un gobierno excepcional. Pero, reitero, la lógica neoliberal, decía, establece que el gobierno debe subordinarse al capital. No, yo no estoy de acuerdo. Nada de subordinar el gobierno al capital. Estamos luchando por recuperar el gobierno para desprenderlo de un grupo político hegemónico que ha usufructuado indebidamente todas las decisiones que ha tomado los distintos gobiernos, sean del PRI o del PAN, por los últimos 30, 40 años. Eso se va a acabar. Se va a acabar. Y sin ningún problema. Nada de andar pensando en que el dinosaurio va a dar coletazos. Por el bien de todos, más vale que no. Por el bien de todos. Vamos a recuperar el gobierno. ¿Y qué preocupación podría generar, particularmente en el sector empresarial, el objetivo de recuperar el gobierno para ponerlo al servicio del interés general? Eso debe hacer todo gobierno, estar al servicio del interés general, con honestidad y con transparencia. Punto. Nada excepcional. Es excepcional aquí porque no lo conocemos, pero va a ser práctica. Porque les tengo una buena noticia. No solo vamos a recuperar el gobierno. Cuando se me cumple el tiempo, voy a cerrar mi participación, aun cuando deje algunas cosas pendientes. Pero les quiero decir que no solo vamos a recuperar el gobierno, y no solo vamos a llevar nuevas formas de hacer política al gobierno. Las dos cosas. Vamos a crear una nueva clase política que tenga capacidad para resistir el modus operandi de las viejas formas de hacer política y de gobernar en el Estado, particularmente capaces de resistir las tentaciones de la corrupción. Y yo imagino a nuestro Estado en el horizonte de 6 años. Y quiero ver a una larga fila de jóvenes sonorenses, preparados, capaces, sensibles políticamente y comprometidos socialmente, con, decía, capacidad para entregarles la conducción de nuestro Estado en los próximos sexenios, con la certeza de que habrán de cumplir con el anhelo de cambio de las y los sonorenses. Y en ese momento yo diré, misión cumplida. Venimos por una transformación a fondo. Les voy a decir algo saliéndome del guión de la propuesta económica, pero no se preocupen, voy a regresar. Dicen que un político, por más malo que sea, tiene derecho cuando menos a 15 minutos de fama. Yo he tenido ese honor y también el deshonor 3 veces. Con Luis Donaldo, de quien fui secretario particular, lo saben, en el PRI, en Sede Sol, y durante la campaña presidencial hasta el día de su asesinato. Con el presidente Fox, no se los voy a ocultar. Y luego con
el presidente López Obrador. Yo podría ya darme por satisfecho en mi carrera política, pero vengo por el honor de ser el mejor gobernador en la historia de Sonora. Y para ello tengo que cumplir lo que diga, lo que proponga. Y tengo, sobre todo, que rodearme de las y los mejores sonorenses disponibles para la tarea, a condición de que compartan nuestra visión progresista. ¿Y qué es una visión progresista? Es una izquierda sin gritos ni sombrerazos. Es una persona honesta, socialmente comprometida, sensible políticamente y capaz. Y con ello tengo bastante. La necesidad de encabezar el mejor gobierno en la historia de Sonora no es, contra lo que seguramente ya andaban pensando, un acto de vanidad. Es una necesidad. En las condiciones que vamos a recibir el Estado, en una quiebra financiera, en un estancamiento económico, con un sistema de salud deshecho y con una inseguridad creciente, pudiera decir en un lenguaje llanero que recibiré una papa caliente. Y que solo encabezando el mejor gobierno podremos salir adelante. No es pues un acto de vanidad, pero para encabezar el mejor gobierno tengo también que rodearme de las y los mejores sonorenses disponibles para la tarea. Y para su tranquilidad, sobran. No sobran cuando uno busca integrar un gobierno con cómplices. Ahí la opción se reduce a 2 o 3. Pero cuando buscas gente con visión progresista, honesta, capaz, socialmente comprometida, está lleno el Estado. Si te sales de la clase política mediocre que se ha formado durante estos años, tan mediocre que desde la época de Luis Donaldo hasta que el presidente López Obrador me invitó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, no había habido un sonorense integrante de un gabinete presidencial. ¿Y por qué creen que fue eso? No se preocupen, denme un minuto y regreso al tema económico. Porque los jóvenes que se descubrieron con vocación política tuvieron que pagar el costo de la subordinación y de la complicidad para recibir la bendición del grupo político dominante. Y labraron su ascenso en el culto a la personalidad. Eso se acabó. Les decía, aprovechando, que yo ya viví mis 15 minutos de fama, que conozco las alturas del poder, que no me encandilan sus lentejuelas, que no escucho el canto de las sirenas. Voy a gobernar con humildad, con los pies en la tierra y con las puertas de mi gobierno abiertas, como lo he hecho toda mi vida. Quien quiera que toque
la puerta del gobernador, desde ahorita les adelanto que las van a encontrar abiertas. Gracias, como lo mencionó María Elena. No sé cómo llegaste ahí, María Elena, pero las puertas estaban abiertas. Porque estaban abiertas, no porque alguien te llevó. Y no será necesario que nadie lleve a nadie a las puertas del gobernador para que éstas se abran. Y si no les abro la puerta, tengan la certeza de que cuando menos les abriré una ventanilla. Pero saldrán de ahí debidamente atendidos como debe ser. Retomo la propuesta. ¿Cómo andamos de tiempo, María Elena? Tú eres, ¿sí? 20 minutos, 15 minutos. Bueno, número 1, voy a gobernar bajo los principios de la Cuarta Transformación. ¿Y cuáles son? Primero, gobernar con austeridad. Llegó la hora de ponerle un alto al despilfarro del presupuesto público, del dinero al que colectivamente contribuimos para impulsar el bienestar de la población. No habrá ya un gobierno estatal que gasta en lo superfluo y en privilegios para sus altos cargos directivos. No habrá ya un gobierno rico con un pueblo pobre. No gastaremos en confetis, en jolgorios, en cortes de listón, en baby showers, en ropa de marca. Se va a acabar. El presidente López Obrador, así hicimos la Guardia Nacional, que no tenía presupuesto y que ahora cuesta 80,000 millones de pesos. Cada 20,000 nuevos elementos que se agregan a la Guardia representan un incremento acumulativo de 17,500 millones de pesos anuales. ¿Y cómo se construyó la Guardia si no había dinero? Porque no alcanzaba. Ajustándose el cinturón, sometiéndonos a una austeridad republicana. Pero en una de esas, aquí en el gobierno de Sonora, cometemos el exceso de pasar de la austeridad republicana a una austeridad franciscana, hasta que estabilicemos las finanzas, porque sin finanzas sanas, estables, no tendremos capacidad como gobierno para impulsar prácticamente nada. Y tenemos que impulsar una infraestructura. Aquí les mencionaré algunos ejemplos que tienen que ver con el impulso a la productividad de nuestro estado, porque la inversión tiene como referente la calificación de productividad de nuestro estado, entre otros referentes. Número 2, vamos a gobernar para todos, no para un grupo. Vamos a gobernar para la gente. Nosotros tenemos la firme convicción de que por el bien de todos debemos atender primero a los más necesitados, a los olvidados de siempre, a los que hemos dejado a la vera del camino. No podemos permitirnos más gobiernos sin sensibilidad social, sin cercanía con quienes más lo necesitan para encontrar oportunidades, fíjense ustedes, de sobrevivencia económica y obviamente de mejores condiciones de vida. Vamos a combatir a fondo la corrupción. No solo lo haremos porque es moralmente inaceptable que se usen los recursos de la gente para llenar indebidamente
los bolsillos de funcionarios sin escrúpulos, sino también porque esos recursos son absolutamente necesarios para impulsar el desarrollo, para crear oportunidades y para llevar servicios públicos a la gente y a sus comunidades. Se está calentando el ambiente, jóvenes. Oye, si me permiten, me ayudan. Ahí, donde sea, déjenlo ahí. Tenemos que llevar a cabo una redefinición de las prioridades presupuestales. Gobernar no es solo decidir qué se hace con el presupuesto, a quién se le otorga un contrato, una obra. No, el presupuesto evidentemente no alcanza para todos los proyectos que quisiéramos, pero debe alcanzar para lo prioritario. Y si aplicamos el presupuesto con austeridad, con honestidad, con transparencia, nos va a alcanzar para los proyectos que vamos a compartirles. Adelante, joven. Adelante. No puede faltar presupuesto para la educación pública, para los servicios de salud, para la infraestructura, para la competitividad y los servicios públicos en ciudades, mientras sobran los recursos para la corrupción. Nadie nunca se ha quejado de que no haya presupuesto para la corrupción. No hay para agua, para caminos, para seguridad, para corrupción, nunca ha faltado. El gobierno que les ofrezco se inspira en estos principios de la Cuarta Transformación. Me comprometo frente a ustedes a cambiar las prioridades que han tenido los malos gobiernos estatales de las últimas décadas, provengan del PRI o del PAN. Vamos a eliminar la frivolidad en el gobierno para dedicarnos a atender las necesidades del interés marcadas por el interés general. Para sentar las bases para una nueva prosperidad en nuestro estado, propongo lo siguiente. Primero, destinar por lo menos el 10% del presupuesto a inversión productiva. 7,000 millones de pesos, fundamentalmente para modernizar las vías de comunicación que permitan reducir los costos de transacción, elevar la seguridad y con ello la posibilidad de atraer mayores inversiones. El promedio de inversión pública alcanzado entre 2019 y 2020 nos superó los 3,000 millones de pesos. Seré el gobernador del Estado de Derecho. Y este concepto incluye justicia y regeneración social. Una sociedad que garantiza Estado de Derecho encuentra por añadidura el atractivo para el establecimiento de la inversión y para el desarrollo económico. Existirá toda mi voluntad política para garantizar siempre justicia. Nada de subordinar las decisiones de ninguna instancia de procuración y administración de justicia a intereses personales o de grupo. Vamos a garantizarlo. La Fiscalía es autónoma y el tribunal, el Poder Judicial, es otro poder. Pero garantizar el Estado de Derecho es una razón de Estado. La Fiscalía es autónoma, pero no soberana. El Poder Judicial es independiente, pero no soberano. Lo único que es soberano es el gobierno del Estado de Sonora, que se integra por los 3 poderes. Tenemos que trabajar juntos por el bien de todos.
La inseguridad y delitos en hogares sonorenses durante el 2019 representó un gasto anual de 5,600 millones de pesos, según la última encuesta del INEGI. Me comprometo a pacificar, a regresar la paz y la tranquilidad al Estado. No delegaré la responsabilidad en segundos, en terceros, mucho menos en cuartos, por capaces que sean. No los descalifico, pero la atención del principal problema en la preocupación de las y los sonorenses requiere del liderazgo político del gobernador. Ustedes, dueños de empresas, cuando tienen una crisis, no se van a la playa, no se van a una fiesta, no se le encomiendan a su gerente, por mejor que sea. Se abocan ustedes personalmente porque es imprescindible su liderazgo. Adelante, joven, que está distraído por ahí. Fortaleceré los cuerpos policiales, tanto estatales como municipales. Fíjense ustedes, cuando debemos tener 4,000 agentes estatales, la policía registra poco menos de 1,000. El déficit de policías municipales es también significativo y generalizado. Sus sueldos son además un incentivo perverso para no cumplir con su deber. Tenemos policías que ganan 7, 8 mil pesos mensuales y el 80% de ellos, según encuesta del INEGI, tiene que meter la mano al bolsillo para pagar uniformes, gasolina, mantenimiento y todavía cuota entre moche. No, vamos a meter orden con elementos objetivos y subjetivos. Puedo asegurar que la inseguridad es un subproducto de la corrupción. Es un subsistema de la corrupción. La corrupción tiene varios, es un sistema, varios subsistemas. Uno es la obra pública, otros son los contratos de quién sabe qué. La inseguridad es un subsistema de la corrupción. Y seremos eficaces en el combate a la inseguridad en forma proporcional a la capacidad para combatir la corrupción. Haremos un gobierno abierto y transparente, donde la opacidad sea la excepción y no la regla. Eliminaremos las licitaciones a modo que tanto daño han causado a la competitividad de nuestro Estado. Desterraremos de una vez y para siempre el capitalismo de compadres, el capitalismo de cuates y la complicidad vergonzante entre el poder político y el poder privado. Este deslinde permitirá purificar la vida de la entidad y favorecerá que los frutos del esfuerzo de las y los sonorenses sean para todos y no para unos cuantos. No tiene nada de malo que sea para todos y no para unos cuantos. Somos uno de los estados que más trámites hay que cubrir para cualquier inversión. 28, frente a un promedio de 17. Y solo el 3% digitalizado. El paraíso para la corrupción. Vamos a desregular sin dejar de normar. Eliminaremos los engorrosos trámites que son caldo de cultivo para la corrupción. Digitalizaremos hasta donde sea posible la tramitología a fin de que la relación del usuario con el funcionario público se reduzca a su mínima expresión. Pues sí merece un aplauso, porque es un compromiso al que le vamos a dar seguimiento
juntos. Les decía que mientras a nivel nacional el promedio es de 13 trámites, dije 17, corrijo, 13 trámites, para abrir un negocio en Sonora es de 28. Estableceremos oficinas de promoción en el extranjero a fin de elevar el número de firmas foráneas interesadas en establecerse en el estado. Baja California y Chihuahua han tenido un gran éxito con este tipo de iniciativas, mismas que se montarán de común acuerdo con los organismos empresariales del estado. Vamos a tomar las decisiones que tengan que ver con el impulso al crecimiento económico en coordinación, escuchando a las representaciones empresariales invariablemente. Se promoverán convenios de colaboración con la Unidad de Inteligencia Económica de la Secretaría de Economía Federal, que tiene una cartera de opciones de inversión, un mapa de oportunidades para la inversión en nuestro estado, en nuestra entidad. Crearemos un banco de proveedores a fin de proporcionar a la inversión foránea alternativas de proveeduría local. De esta manera, la estructura productiva alcanzará paulatinamente altos niveles de integración y por lo tanto la generación de mayor valor agregado a los bienes manufacturados en el estado. En esa perspectiva, se diseñará una estrategia de integración de cadenas de valor, promoviendo la inserción primordialmente de las pymes y la participación de jóvenes y mujeres empresarias. Ya lo he dicho, gobernaré con las y los mejores hombres disponibles en la entidad. Exigiré honestidad, capacidad, experiencia técnica, compromiso social en cada uno de los rubros que sean designados. Sensibilidad política, obviamente. Voy a hacer otro paréntesis, jóvenes. Voy a integrar un equipo paritario por primera vez en la historia del gobierno de Sonora. Mitad mujeres, mitad hombres. Sí. Lo voy a hacer porque así lo establece la Constitución del Estado. Porque es mi convicción y porque en mi experiencia en el trabajo con las mujeres me he encontrado invariablemente, espero no perder votos aquí de los varones, me he encontrado invariablemente con que son más responsables, más honestas, más comprometidas. Y como diría el poeta, con eso tengo bastante. Acompañaré a los empresarios sonorenses en toda gestión que sea necesaria con la Federación. La idea es instalar las mejores condiciones que incentiven la inversión generadora de más y mejores empleos. Aprovechar las oportunidades que ofrece el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá para cristalizar las áreas de oportunidad que está abriendo el proceso de reindustrialización observado a raíz de las tensiones comerciales que se registran entre Estados Unidos y China, que representan un nicho de oportunidad para nuestro estado. Manejaré escrupulosamente el presupuesto. En materia de gasto público, reordenaremos su ejecución. Eliminaremos las partidas injustificadas y priorizaremos
el apoyo a sectores y actividades estratégicas. Tengo ya un estudio concluido sobre las posibilidades de ahorro en el gobierno de varios miles de millones de pesos. No me voy a comprometer con la cifra, pero si sacándole mitad y cuadrado y demás, y nos quedan 2.500 millones de pesos de recurso fresco, entre comillas, con eso me doy por bien servido, porque con eso vamos a poder inyectarle recursos a la economía sonorense. Les pongo un ejemplo para que no sean incrédulos. El Congreso del Estado nos cuesta a los sonorenses casi 1,000 millones de pesos. La Universidad de Sonora nos cuesta poco más de 1,000 millones de pesos. En un lado, 33 distinguidos parlamentarios. En el otro, 40,000 jóvenes en formación profesional. ¿Y cómo verían si le pellizcamos 500 millones de pesos a ese presupuesto para trasladarlo en becas a las y los estudiantes de Sonora, para que ni un solo joven se vea en la necesidad de suspender sus estudios por limitaciones económicas? Ni uno solo. Yo fui beneficiario de una beca de 250 pesos. No me voy a tirar al suelo, pero hizo la diferencia entre comer o no algunos días. Es fundamental que nuestros jóvenes tengan espacio en los centros de educación superior y capacidad económica para salir adelante. Seré un gobernador cercano a la gente. Gobernaré para todos, incluyendo particularmente a las y los empresarios, pues son parte esencial del crecimiento económico del Estado. Pero, por el bien de todos, primero, los marginados. Impulsaremos un crecimiento regional equilibrado que se acompañará con un presupuesto realmente dinamizador y municipalista, con el objetivo de fortalecer los ingresos de los municipios y con ello sus capacidades financieras para dar respuesta a las demandas de servicios públicos de la población. Si están en quiebra financiera, no tienen capacidad para nada. Tenemos que apoyarlos y lo vamos a hacer, y van a formar parte del programa de estabilización de las finanzas públicas, que será el primer reto que enfrentaré llevando al gobierno. Jóvenes, si me permiten 5 minutos más, bajo protesta de decir verdad. Promoveremos la vinculación entre el sector privado y la comunidad científica para que los empresarios cuenten con el acompañamiento de tecnólogos y expertos en procesos innovativos que, como es sabido, son determinantes en la competitividad de las empresas. Dicho en otras palabras, le apostaremos a la investigación como estrategia para potenciar las capacidades productivas de la región. Ya vivimos una experiencia con la Revolución Verde. Es mi objetivo impulsar proyectos de inversión que detonen el desarrollo regional de la entidad. Es el caso de la modernización del puerto de Guaymas, que fortalecerá no solo la economía del puerto, sino las muchas zonas del estado, al abrirse una ventana de salida de las exportaciones de Sonora, pero también la producción agropecuaria, industrial, manufacturera de Chihuahua,
que hoy debe subir al norte y luego encontrar salida en Ensenada. Salida por Guaymas, que está a tiro de piedra. En el mismo sentido está la modernización de la carretera Chihuahua-Sonora, claro, que complementará la ampliación del puerto de Guaymas. Vamos a hacer una carretera de 4 carriles, Sonoita-Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Caborca, Hermosillo, Bahía Quino. A grandes rasgos es el plan y el relanzamiento del puerto de Guaymas como plataforma para el despegue económico de nuestro estado. Se me quedó, vamos por un centro logístico de nivel internacional en Obregón. ¿Qué requiere? La concesión del gobierno federal al municipio o al gobierno del estado para que nos responsabilicemos de la promoción de ese centro logístico internacional. Sobran los empresarios, los inversionistas interesados. Y lo vamos a conseguir. Vamos a hacer de Obregón, del aeropuerto de Obregón, un centro logístico de nivel internacional, como vamos a hacer de Guaymas una de las plataformas para el relanzamiento económico de nuestro estado. Apoyaré decididamente al turismo, que ha sido una de las actividades más golpeadas por la pandemia. Su relanzamiento permitirá diversificar la economía y crear un producto de orgullo que nutra la identidad del sonorense. Les diré todavía más. Convertiré al turismo en una de las vertientes fundamentales del ingreso de las y los sonorenses. Sonora tiene potencial para desarrollar los 5 polos estratégicos establecido por la Organización Mundial de Turismo. Turismo urbano, el turismo médico, particularmente en San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta. ¿Por qué el turismo médico representa una parte fundamental del PIB de Tijuana y no lo representa en Sonora, cuando tenemos a 2 horas de la frontera una zona urbana de 6 millones de habitantes? Hay que crear la infraestructura urbana y lo vamos a hacer en coordinación con los profesionales de la salud, con restauranteros, hoteleros, etcétera, etcétera. El turismo gastronómico y vinícola, como en California, en Baja California, ¿por qué no? Ya despegó un área vitivinícola en Cananea. Vamos a rescatar el centro de Cananea, que tiene un valor histórico y una hermosura extraordinarios. Turismo deportivo, de pesca, como Baja California Sur. ¿Por qué no hay un solo evento deportivo de talla internacional? Si tenemos 1,100 kilómetros de litoral. Turismo de compra, obviamente, en la frontera, en la franja fronteriza. Modernizaremos los cruces fronterizos. Esta ha sido una demanda de prácticamente todas las ciudades fronterizas que he visitado. De hecho, veo pronto al titular de aduanas. Viene, tengo conocimiento de que viene por estos rumbos y vamos a aprovecharnos ahí de su agenda. Desde San Luis Río Colorado hasta Agua Prieta, les decía, pasando por Nogales y Sonoita. Nos planteamos ser un gobierno promotor del desarrollo basado en la explotación de las energías renovables. No se trata de venderle a CFE,
Se trata de que produzcamos para el consumo sonorense. Somos importadores netos de energía a precios impresionantemente altos, cuando la entidad puede ser productora, es una potencia, puede ser una potencia incluso exportadora de electricidad, porque tenemos un recurso inagotable en nuestra tierra sonorense, que es la energía solar. A simple vista, la disponibilidad financiera para concretar este catálogo de proyectos que se evalúan es precaria y parecería inviable. Sin embargo, nos proponemos aplicar un programa de reingeniería administrativa que haga posible contar con los fondos suficientes para tener el soporte presupuestal que haga posible estos proyectos. Pero también vamos a promover la concesión de carreteras, la concesión de áreas de trabajo del puerto y la concesión de otros proyectos de infraestructura que no comprometan recurso público. Si a ello sumamos los ahorros derivados del plan de austeridad, del combate a la corrupción y una mayor eficiencia en el ejercicio del gasto, tendremos los fondos necesarios para cubrir los costos de esas inversiones. Voy a concluir porque soy respetuoso de su tiempo, de su cansancio eventualmente. Para hacer todo esto necesitamos ganar. Y yo les pido su respaldo político para conseguir el triunfo el próximo 6 de junio. Y no solo su respaldo político para ganar, sino que me acompañen políticamente en la etapa de gobierno, de tal manera que un gobierno fuerte políticamente tenga la capacidad para acompañar muy exitosamente las gestiones del sector empresarial. Esto es un círculo virtuoso. Un gobierno débil no tiene capacidad de gestión. Un gobierno fuerte y comprometido con el sector empresarial va a ser un respaldo, va a representar un respaldo inimaginable, desconocido por las y los empresarios sonorenses. Estamos frente a una oportunidad histórica de cambio. Una oportunidad como esta solo se presenta en una generación. Y yo les digo a ustedes que no la vamos a dejar pasar. Voy a trabajar a ras de suelo y junto con ustedes para construir un triunfo, no solo que me permita ganar la gubernatura, sino que me dé la holgura suficiente para llegar acompañado al gobierno por las y los candidatos de Morena a las presidencias municipales y al Congreso del Estado. Es imprescindible ese respaldo, porque esas instancias ayudan o estorban. Y si ganan las y los candidatos afines a nuestro movimiento de transformación, podemos garantizar mayor eficacia y prontitud en los resultados que estamos buscando. Quiero terminar, bajo protesta de decir verdad, agradeciéndoles muy profundamente el tiempo que me han dedicado hoy.
he sido crítico en algunas cosas, pero no tengo el ánimo de lastimar la sensibilidad de nadie, porque como sonorenses, particularmente hermosillenses, conocemos a mucha gente. Son amigas, amigos, y no hay en mi ánimo nada, absolutamente nada, que me lleve a ver a alguien más allá de en términos políticos, más allá de la condición de aliado o adversario. Jamás un enemigo, jamás. Quiero decirles a ustedes que yo no me voy a distraer, ni mi tiempo, ni mis recursos, ni mi esfuerzo en campañas negras. Ni una sola. Y quiero tener ante mí mismo la autoridad moral para decir que yo no fui parte de ese cochinero. No va con mi idiosincrasia, no va con mi visión. Yo tengo más un ánimo constructivo, colaborativo. Si vamos a romper con un grupo político, es como consecuencia del objetivo de buscar el gobierno, no porque vengamos en plan de enfrentamiento con nadie. No tengo absolutamente ningún interés, salvo que en el proceso de transformación alguien quiera atentar contra el interés general de las y los sonorenses. Hecha esa salvedad, vamos juntos para adelante. Vienen tiempos mejores para nuestro estado. Hemos tenido tiempos difíciles, un año que podemos calificar de trágico, pero empezamos también a ver la luz al final del túnel, particularmente por el programa de vacunación. Pronto nos encontraremos en una nueva normalidad y con el triunfo de nuestro movimiento llegará a Sonora un gobierno honesto, sensible políticamente y socialmente comprometido, que trabajará de la mano con los empresarios por el bien de todos y con el objetivo final de construir un Sonora que sea de todos y no para unos cuantos. Y gracias por su atención. Escuchamos la participación de Alfonso Durazo, candidato a gobernador por la alianza Juntos Haremos Historia. Alfonso Durazo, gobernador. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de los asistentes por estar en esta tarde aquí con nosotros. Que tengan una muy buena tarde, buen provecho. Bendiciones. Está devastada. Los malos gobiernos acabaron con la economía y nunca respondieron a nuestras aspiraciones agrícolas, pesqueras ni ganaderas. Vamos a recuperar la prosperidad de Sonora con una nueva visión social en la que juntos consolidemos un modelo productivo que genere crecimiento y mejore las condiciones de vida de la gente. Soy Alfonso Durazo. Quiero ser gobernador para que Sonora vuelva a ser de todos, no de uno.